pronto, todo pronto para comenzar la tertulia de este lunes 2 de noviembre de 2020, cuando voy con los saludos. Primero a los que andan por acá, a los que están por Montevideo. Ana Laura Pérez, ¿qué tal? Buen día, Ana, ¿cómo andás? Buen día, Romy, ¿todo bien? Bien, vos me decías ahí fuera de micrófono que sos de las que disfruta de Montevideo vacío, porque somos pocos los que hemos quedado, ¿eh? Sí, quedamos pocos. Igual está lindo Montevideo, está lindo. Se disfruta, se disfruta. David Uriarte, ¿qué tal? Buen día, David, ¿cómo andás? Bien. Y Agustín Yo Iturralde. anduve por afuera, pero la verdad que me vine, pero con una tristeza. ¿Sí? ¿Fuiste y volviste? Y sí, ¿qué vas a hacer? Hay cosas para hacer. Está bien, la agenda mandaba. Que no se note nuestro resentimiento, decía yo hoy más temprano, ¿no? Agustín también es otro de los que anda por acá. ¿Estás trabajando, Agustín? Estoy trabajando, sí. Hoy, justo esta semana, no podíamos zafar de este lunes feriado laborable, pero de los laborables es de los menos laborables. Sí, ahí se nos cortó un poquito la conexión con Agustín, pero sí, creo que coincidimos todos, ¿no? De los feriados laborables, pero que tiene menos actividad en general, ¿no? De los que se nota más el parate. Y voy a saludar a Martín Bueno, que es el que anda por afuera. Martín, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina, buen día a todos. De acá, disfrutando acá. Está muy bien, sana envidia te tenemos, sana envidia. Bueno, ¿les parece si vamos al primer tema que tenemos previsto en la agenda de hoy? A casi 8 meses de decretada la emergencia sanitaria, la pandemia de COVID-19 en Uruguay sigue bajo control, aunque las autoridades reconocen un cambio de tendencia ante el aumento de casos. La semana pasada hubo un promedio de 50 casos por día y se han batido récords de casos diarios y de cantidad de personas cursando la enfermedad. Si miramos al mundo, la situación no es alentadora. En Europa, los contagios aumentaron 41% en una semana y los gobiernos de varios países se han visto obligados a restringir la libertad de movimiento y cerrar sectores enteros de la economía, generando resistencia en una población cansada ya de la pandemia. En Estados Unidos, los contagios también van en aumento. De hecho, el sábado el país alcanzó un nuevo récord diario de más de 94.000 contagios. ¿Qué consecuencias puede haber a raíz de este escenario en el que parece que tendremos pandemia por un buen rato más, donde parece que no vemos la luz al final? ¿Dónde pondrían el foco? ¿En el corto plazo? ¿En el largo plazo? ¿Qué es lo que les está preocupando más de esta nueva situación que tenemos, de este rebrote en Europa, de esta situación que se complica un poquito acá en nuestro país? A ver, ¿quién tiene ganas de empezar? Dale, Martín. Sí, a ver, yo creo que estamos, por lo menos es lo que yo siento en términos generales, estamos muy desnorteados, ¿no? O sea, creo que no tenemos muy claro dónde estamos parados. Creo que le pasa lo mismo a los gobiernos en términos generales, en todo el mundo. Si en marzo nos hubieran dicho que íbamos a estar en noviembre con esta situación, no lo creíamos. O sea, en noviembre, en marzo, la idea era que en noviembre estábamos sacando día y hora para ir a vacunarnos, más o menos. O por lo menos esa era la sensación. ¿Ah? Y está claro que eso no está cerca, o sea, o está bastante lejos, hasta incluso quizás en términos anuales. Y eso creo que nos desnortea porque si bien los científicos de un inicio nos han dicho que esto vino para quedarse por un largo tiempo, es como que los seres humanos nos negamos a reconocer la realidad hasta que la realidad nos golpea. Y bueno, estamos en noviembre y es como que recibimos un nuevo golpe. Esto vino para quedarse. Y ahora estamos ante una situación que creo que las sociedades occidentales es bastante complejo, que por un lado tenemos un amor a la libertad y unas costumbres asociadas a la libertad, al ocio, al confort, que se han generado en las sociedades occidentales, y por otro lado tenemos pánico a la muerte. Todo el fenómeno de la muerte nos da pánico, y los gobiernos cuando empiezan a haber muertes empiezan a reaccionar de manera muy, muy intensa, empezando a cortar las libertades. Estamos en esa contradicción que no sabemos y todo esto con un mar de fondo, que no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que todavía no tengo claro qué tan grave es.
O sea, todavía no sé si realmente es muy grave la pandemia, no es tan grave. O sea, desde el punto de vista médico, las informaciones, sigue habiendo informaciones contradictorias, todos los días tenemos algo nuevo. Y bueno, entonces yo creo que es desnorteados y con un enorme desafío para los gobiernos de cómo administrar esto con cierto equilibrio, porque realmente el péndulo en esto parece constante. Sí, a propósito de esto que dice Martín, veíamos este cambio en Europa, tendemos a mirar mucho a Europa, ¿no? Porque de alguna manera se adelantan a lo que a nosotros después nos tocó vivir en lo que fue la primera ola. Bueno, ahora ellos están en plena vuelta al reconfinamiento, ¿no? En muchos casos. Está claro, lo positivo, podríamos decir, de este segundo brote y de esta segunda ola de confinamiento es que no se ha afectado algunas actividades que sí se habían paralizado en la primera situación, ¿no? Estoy pensando en las escuelas. Bueno, podemos verlo por el lado positivo, decir, llegamos a la conclusión de que es una actividad esencial que no conviene parar porque los niveles de contagio no son tan altos, ¿verdad? Y algunas actividades más económicas esenciales que hacen que el parate de la economía no sea absoluto, no sea total y radical, ¿no? ¿Con quién seguimos? A ver. Daoís o Ana, no sé quién quiere. Ana, Dale. así vamos. No, yo iba, justo hablaste de un tema que es mi obsesión, ya saben, porque cada vez que hablamos de pandemia yo hablo de lo mismo y es la educación pública, es la presencialidad. La verdad, si bien sí, la educación no se paró en esta vez, yo creo que la educación es una metáfora de varias cosas que pasan cuando cuando viene una crisis y cuando la crisis se queda, ¿no? Cuando la crisis se cronifica. Y es que los que tenemos herramientas para sostenernos, los que nos podemos pertrechar, digamos, como si nos llevara puesta una... Yo pienso a veces en lo que se dice siempre de por qué los sobrevivientes de los Andes sobrevivieron a los Andes, ¿no? Esto de que eran gente, que eran un equipo, que estaban bien alimentados, que tenían formación que les permitió pensar cosas que no cualquiera podía haber pensado, ¿no? Y me pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, pensar eso, tenés una campera, ¿no? Tenés una protección. Entonces creo que a mí lo que me preocupa además es que cuanto más tiempo esto se quede, más grande es la distancia entre los que tenemos reservas desde todo punto de vista, en nuestras casas, en nuestras cabezas, en nuestra, cuerpo para sobrevivir a determinadas cosas y los que no las tienen. Entonces, por un lado, me parece que cuando esto sigue en el tiempo, preocupa. También pensando en lo que dice Martín, a mí me pasa que yo creo que sí, que es humano y decidimos no escuchar. También acá hubo un mea culpa. Creo que si bien los científicos no tienen tampoco mucha idea, han ido confirmando cosas y descubriendo otras, y en un proceso donde las certezas son complejas, también la verdad es que desde lo informativo no se ha trabajado todo lo bien que se puede haber trabajado en algunos casos. Digamos que procesar, se vio, por ejemplo, en países como el Uruguay, la ausencia de periodistas especializados en ciencia, o la poca presencia de periodistas especializados en ciencia, que entienden que los procesos de desarrollo de una vacuna son en el más pequeño de los casos de 1 año y medio, pero como poquísimo, o que pueden explicar esto de una manera clara. Creo que esa idea que teníamos de que en noviembre nos estábamos haciendo cola para vacunar, la teníamos, pero es producto de varios factores. Uno es que no queremos escuchar y otro es que tal vez, nosotros, por ejemplo, quienes manejamos información, tal vez no fuimos lo suficientemente claros o no entendimos nosotros mismos o nos costó, con científicos que a su vez estaban tratando de encontrar certezas. Me parece que ese cóctel provocó esta situación en la que... Y a eso se le suma, para cerrar, el tema de que todos... A mí me preocupa, en el Uruguay la gente escucha... En general pasa, con la basura pasa, si nos fijamos. La gente escucha que le ponen reglas y en su cabeza lo que oye son para todos menos para mí. Entonces,
Me parece que eso, yo lo veo en la calle todo el tiempo. La gente va a Twitter a rezongar a los demás y a la calle a sacarse el tapabocas. Entonces es como muy difícil. ¿Daoiz? Sí, a ver, yo, digamos, coincido bastante con los análisis, pero yo creo que hay cosas. Yo soy bastante optimista, a veces exageradamente, pero realmente yo no veo que estemos ni en una segunda ola ni que se haya incrementado tanto. Y digo, ¿por qué? Porque era lógico que aparecieran más casos cuando en realidad en marzo se hacían 500 test, 800 test y ahora se hacen 3.000 test. Entonces, si llegás a una población más importante, también. Lo otro es que también se ha normalizado mucho el trabajo. En mayo, junio, la gente se movía menos, hoy se mueve más. Entonces, en realidad, en cuanto avanzó la normalidad, tenían que avanzar un poquito los casos, y la verdad que avanzaron, a mi criterio, bastante poco. Cierto que yo hablo con mis amigos médicos, están todos muy asustados, pero lo cierto es que además, el Uruguay tenía una preparación en marzo y otra tiene ahora. Hay mucho más CTI, hay mucho más dominio de la enfermedad y todo. Esto no quiere decir que nos descuidemos. Yo creo que obviamente hay cosas que no se pueden permitir, las fiestas de este tipo no se pueden permitir, las manifestaciones públicas tienen que ser con determinados controles, etcétera. Eso está para mí fuera de discusión. Pero yo creo que tampoco podemos hacer un cuco de un Halloween de esto. Es decir, porque en realidad la estamos transitando bastante bien, va a llevar su tiempo, pero en realidad no ha habido un pico que yo realmente pienso. El aumento yo creo que es producto de la normalidad. Ahora, también quiero decir una cosa con respecto a lo que Pero ahí te estás centrando hoy solo en Uruguay, ¿no? O sea, con sí, la situación privilegiada que tenemos. Bueno, pero es que a diferencia de lo que pasó en marzo, que en marzo teníamos mucho contacto con el exterior y obviamente nos iba a llegar, porque además el Uruguay tiene muchos vínculos con Europa, y a la gente le gusta mucho viajar y tenemos familias, cosas por el estilo. Ahora estamos con la frontera cerrada, entonces es muy difícil, salvo la gente que va a trabajar. Entonces, yo creo que eso nos ha protegido bastante. Lo otro es que tenemos un buen nivel de protección social y un buen nivel de salud en general. Y yo te diría que inclusive mejor nivel de salud que en los países europeos, y esto lo viví yo y lo puedo asegurar. Yo estuve enfermo en Italia y tenía mucho más cobertura en el Uruguay que en Italia con todos los seguros médicos pagos. Pero lo último que yo quería decir, y en relación a lo que decía Ana Laura, que me preocupa esa distancia que se va generando a nivel de la enseñanza, también se va generando a nivel social. ¿Por qué? Porque la gente que al principio se cuidó porque tenía algunos recursos y porque podía trabajar, ¿no? Y porque estaba en seguro de paro y de última, bueno, se arreglaba con el seguro de paro, se va quedando sin esos recursos y empieza teniendo que salir a la calle. Y si realmente lo que queremos es evitar ese tipo de cosas, el Estado, y lo voy a decir aunque pueda doler, si tiene que endeudarse más para subsidiar a esas personas, porque el Uruguay ha sido el país que menos ha invertido en atender la crisis provocada por la pandemia. Y esto lo dicen internacionalmente. ¿Por qué no? Bueno, en primer lugar, porque como ya tenía un buen sistema de salud y un buen sistema de seguridad social, no tuvo que invertir lo que tuvieron que invertir otros países. Pero también es cierto que hay sectores de la economía que no se pueden reactivar. Por ejemplo, los catering de las fiestas, los salones de fiesta, y ahora el tema del turismo. Entonces, bueno, ahí hay que solventar un poco justamente para evitar que esa gente termine en situación. Por ejemplo, el otro día vi una feria, y es una cosa impresionante, pero claro, los feriantes tienen que salir y es un lugar de contaminación. Ahora, ¿por qué pasa eso? Y porque la gente tiene que comer. Y seguramente en la Argentina y en Chile no pueden controlar la bola, porque hay una cantidad de gente que no come si no sale a trabajar. Y justamente trabaja en esos grandes niveles de masificación. Entonces, si no hay una atención del Estado para evitar que eso haga, y además el Estado, para exigir, también tiene que compensar. Y esto es un elemento para mí fundamental en derechos humanos, y te lo diría en todo. El Estado tiene que decir, no se pueden hacer manifestaciones públicas, entonces le voy a permitir a las organizaciones sociales más disposición en los medios públicos, en los medios de comunicación. Porque la esencia de los derechos humanos es que si tengo que restringir algunos derechos, tengo que compensarlos de alguna forma.
¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales. Entonces yo creo que si tenemos que asumir, por ejemplo, hay que dinamizar el mercado interno, porque si queremos que no quiebren las empresas turísticas, la única solución es dinamizar un poquito, inyectar plata en el mercado interno. A ver, Agustín, ¿cómo ves ese aspecto que he planteado hoy? No, es interesante. Creo que estoy bastante en línea con lo que han dicho todos los compañeros. Y sí creo, y tengo una visión un poquito más optimista, capaz que un poquito más alineado con David y menos con Laura y Martín, un poquito más optimista de cómo viene todo. Y creo que sí hay cosas que sabemos. O sea, en esto que Martín decía al principio, no tengo todavía real noción de qué tan grave es esto. Es verdad, no sabemos realmente. Creo que el año que viene o el otro, cuando termine y cuando pasemos raya, y digamos, a ver cuánta gente murió, cuánto fue el impacto, bueno, ahí vamos a tener como una dimensión más clara de qué fue esto. Pero hay cosas que sabemos. ¿Y a qué me refiero? Es a los enfoques no reduccionistas. Y creo que cuando arrancó esto en marzo, uno mira lo que fue Uruguay, lo que hizo Argentina y lo que hizo Brasil, y creo que ahí aparece una pista del gran acierto de Uruguay, que hoy en día hay que volverlo a recalibrar, porque es más fácil desde el punto de vista teórico que en la práctica. ¿Pero a qué me refiero? Creo que algo que ya es bastante claro. Brasil fue una cosa muy subestimadora del virus, diciendo esto no pasa nada, una gripeciña, no hay ningún problema real. Hizo una apuesta que creo que es lo que estaba en el fondo. Bolsonaro y el gobierno de Brasil diciendo, mira, no tenemos cómo parar la economía, no somos capaces de financiar un parate de la economía, así que vamos a decir que esto no es grave. La forma de gestionar esto, como no lo podemos gestionar o porque no realmente creían eso, o porque un poquito más maquiavélico y más inteligente sería, bueno, no podemos gestionar, no tenemos la capacidad económica de gestionarlo, vamos a subestimarlo. Y del otro lado, Argentina con una cosa, aquellas declaraciones del presidente Fernández, una semana tras otra diciendo, prefiero que no se muera nadie, no importa la economía, lo único importante es salvar vidas, salvar vidas, salvar vidas, como si la pobreza, el parate económico no trajera muertes, como si no trajera más criminalidad, no trajera más pobreza, no trajera más hambre, como si eso no costara vidas. Al final creo que uno mira lo que están haciendo Europa y cómo vuelve Europa a enfrentar esta segunda ola, y hay como una vuelta para atrás, pero ojo, nadie está cerrando las escuelas, o casi nadie está cerrando las escuelas, casi nadie está... La economía cierra las actividades más expuestas, restaurantes, bares, etcétera, pero no cierran las fábricas, no cierran las industrias. Hay como una tendencia a buscar un punto mucho más equilibrado medio. Creo que el gran desafío que tiene Uruguay de esto, que parece tan simple decir y que parece que haber sido el gran acierto, además de todo lo que dijeron los compañeros, creo que es volver a calibrar ese punto medio de hasta dónde, ¿no? Dentro en el medio. Estar en el medio, bueno, ¿en el medio de qué? Digo, son infinitas las opciones en el medio. Bueno, en ese sentido, creo que las decisiones con la temporada turística, las decisiones de lo que no se abre, pero las decisiones de seguir abriendo cosas, porque, ojo, esto no es 0 casos por los 0 casos. Cuando tenemos 0 casos o bajos casos, es para poder vivir un poquito más normalmente, para que los niños vuelvan a ir a la escuela, para que la gente vuelva a trabajar, para que la economía se vuelva a reactivar y la gente pueda volver a tener su ingreso. Ese es parte, volver a vivir normalmente es el objetivo. Entonces, tampoco en la paranoia y el caos cuando se abre algo, cuando se vuelve a alguna actividad, porque creo que hay que seguir con ese proceso, porque si no, digamos, probablemente el principal sentido de tener control del virus es volver a vivir más o menos normalmente. No es el control por el control. Entonces, en ese sentido, tengo una visión un poquito más optimista, capaz que... Y después creo que en términos económicos, sí, comparto buena parte de lo que decía David. Creo que se viene muy complicado. La reactivación del mercado laboral va a ser mucho, mucho más lenta que la de la economía. Vamos a tener 1 año y pico más probablemente con un mercado laboral golpeado y probablemente va a tener que haber algún tipo de respuesta adicional que ya ha habido, ¿no? Han habido respuestas adicionales de muchos tipos, seguro de paro flexibles, duplicación de la tarjeta Mides. Probablemente comparto que va a tener que seguirse extendiendo en el tiempo ese tipo de políticas. Para la segunda vuelta les propongo, a ver, tengo una pregunta por lo menos que me surge, que es... con el hecho de que no veamos todavía la fecha final para terminar con esto, cuando no aparece todavía la solución, la famosa vacuna, ¿cómo podemos hacer para lidiar con el hartazgo, por ejemplo, ¿no? A ver, veía las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que decía, a propósito de este rebrote en Europa y de lo que son estas nuevas situaciones de confinamiento que se están decretando, decía... Ahora habla ella de un doble enemigo.
el coronavirus y el cansancio por el coronavirus y las medidas preventivas. Y hay varios mensajes en ese sentido, ¿no? De que ahora tenemos ese otro enemigo. Pienso, por ejemplo, a nivel local, salvando las distancias, en un mensaje que FEMI hizo a la opinión pública el otro día, donde la gremial de médicos del interior decía, bueno, estamos expuestos, los equipos de salud y la población, más que antes. ¿Y esto por qué? Dice, estuvimos y estamos en la primera fila de la batalla, pero la diferencia es que antes contábamos con una retaguardia que nos daba la garantía y la confianza para hacer nuestro trabajo sin mirar atrás. ¿Cuál era la actitud y la responsabilidad de los uruguayos? Hoy, sinceramente, sentimos que no contamos con esa retaguardia. Así lo planteaba, ¿no? En ese tono. Por eso la pregunta era a cómo veían ese otro aspecto, ¿no? De cómo hacer para lidiar con esta situación. ¿Estamos preparados los uruguayos para mantener en el tiempo un panorama así? Y, Romina, me parece que es absolutamente cierto. En el caso de los médicos es muy notorio, uno cada vez escucha más voces, o por lo menos uno en la charla individual empieza a escuchar voces de, che, no podemos vivir en una dictadura de los médicos. ¿Bien? Eso se escucha y yo no digo que esté tomando volumen, pero por lo menos se escucha mucho más que lo que fue en marzo, abril o mayo, que uno no lo escuchaba. Eso se empezó a escuchar. Y sí, yo creo que hay como dos poblaciones muy notorias. La población joven, uno la percepción que el sub-30 realmente ya le perdió todo el miedo a esto, absolutamente todo el miedo, y claramente la pandemia es parte de un momento cultural, social del sub-30. ¿Qué quiere decir? La pandemia es un obstáculo para hacer cosas, pero no porque se quieran cuidar ellos o quieran cuidar a alguien. Es un obstáculo porque viven en un momento de la sociedad que es un tema de que está instalado. Pero la sensación que tengo que es cero cuidado, y es hagamos todo lo posible. Después tenemos a la población veterana que se volvió a asustar. Está realmente de vuelta asustada, yo creo, y se está cuidando mucho en ese sentido. Pero el desafío de nuestras sociedades, que como decía al principio, son muy amantes de la libertad, es muy complicado. Es muy complicado porque el hartazgo llega y como de vuelta, esta pandemia no tiene, por lo menos yo no noto elementos gruesos o manifiestos para causar miedo. Bien, es como que el miedo se empezó a disipar. Y lo que nos mantuvo al comienzo en nuestras casas, en ese uso de la libertad responsable, yo creo que fue el miedo por estar absolutamente sin información y bombardeados por todos los medios de comunicación 24 horas al día, sumado a otro elemento que después nos ayudó mucho, que es el invierno. El invierno uruguayo, que es un invierno duro. Pero ahora con el calorcito las pautas culturales empiezan a cambiar y realmente me da la sensación que va a ser muy difícil, muy difícil. Y agradezco a Dois su visión optimista, que quiero decir que me contagió un poquito, o sea, fue muy bueno. Y lo último que digo sobre el desnorteo, el otro día estaba leyendo un artículo de un medio de prensa de primer nivel europeo, hablando sobre los efectos secundarios del coronavirus. Y ahí viene el desnorteo. O sea, un artículo de que uno lo leía y daba miedo sobre los posibles efectos secundarios que tiene en temas musculares, en temas, un montón de cosas horribles. ¿En temas qué dijiste, perdona? No es cierto, no sabe. Efectos secundarios. No, pero ¿en qué efectos secundarios? ¿En qué? Que ahí me parece que no quedó claro. En el cuerpo, o sea, en gente joven que tuvo coronavirus, lo superó y que a los 6 meses tuvo un problema cardíaco. Y se le atribuyen a cierto aspecto al coronavirus. Y han habido un montón de artículos de prensa artículos de prensa de medios serios que le dedican tiempo a los efectos secundarios que puede tener tiempo después de que uno tiene el coronavirus, lo cual ya deja de ser una gripecina, o una gripe fuerte, o una gripe grave, ya pasa a ser otro tipo de cosas. ¿Dauís? Sí, hay un elemento que planteaba Martín que para mí es claro. Si esto fuese la peste bubónica, estábamos todos metidos dentro de la casa y no se movía nadie. El problema es que en realidad no parece, o por lo menos en lo que ha pasado en el Uruguay, ser una enfermedad tan grave. Y si uno mira, es decir, te dicen, bueno, una muerte más de coronavirus.
la pregunta que yo me hago, porque hasta donde yo conozco, nadie murió exclusivamente de coronavirus. Yo tengo amigos, por razones etarias, que están en situaciones de confinamiento absoluto, porque además tienen patologías asociadas, gente que anda con respirador, gente que ha tenido problemas, cardiopatías, y entonces, claro, si llegan a tener una gripecita, y digo una gripecita, no un coronavirus, una gripecita, se mueren, ¿saben? Sí, por eso lo correcto a veces es decir fallecimientos con coronavirus y no con coronavirus, de porque coronavirus. En realidad, en general, la mayoría están asociados con otras patologías, y bueno, y si se hubieran agarrado una gripe también se hubieran muerto, probablemente. No estoy descartando con esto la enfermedad y no digo que no haya que cuidarse, o sea, pero digo, como decía Martín, esto no es la peste bubónica, entonces en realidad no es que te vas a caer en la calle fulminado por un rayo, o sea, entonces en la medida en que haya una conciencia en cuidarse y en cuidar determinados aspectos de la vida cotidiana, sigue. Y yo, por razones etarias, soy un fanático de ver cosas, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cómo casi la sociedad universal estuvo 4 años y medio viviendo bajo la perspectiva de una guerra. Porque esa gente también se pregunta, ¿y cuándo termina esto? ¿No? Todo el mundo tendría que decir, en algún momento eso va a terminar, pero ¿cuándo? ¿Y cómo llego a vivir al momento después? Y bueno, es todo un ejercicio, y bueno, la gente inventó muchas cosas para vivir durante esa época, y también, porque además yo recuerdo el cuento que me hacía mi padre, por ejemplo, que acá no estabas con el peligro de que te cayera la bomba, pero los nervios y faltaban cosas porque había racionamiento, porque no había tránsito de importaciones, por ejemplo, cosas continuas, ¿no? Y con un nivel muy distinto de Europa, todos decían, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿No? Y tenía miedo además de que la guerra se extendiera. Entonces, yo lo que creo es que sí, hay que ser inventiva pero también hay que tomar en cuenta las patologías que se generan, ¿no? Los problemas psicológicos, de la violencia doméstica, los suicidios y todas estas cosas que evidentemente están casi matando tanta gente como, por lo menos en el Uruguay, ¿no? Ahora, claro, la locura que se dio en Brasil o la locura que se dio en Estados Unidos, de decir esto no tiene ninguna importancia, bueno, los resultados ya, porque después que se desata, es imparable. Y eso es lo que les ha pasado. Ana. Yo creo que tiene que ver mucho que ver también con la capacidad del Estado, del sistema de salud y de la seguridad social. Eso es fundamental. Yo creo que hay un tema, hay como 2 factores. Uno es el acostumbramiento. O sea, en realidad son el mismo, no son 2 factores, es el mismo. Es como cuando vos tensás un músculo, o sea, vos no podés tener el músculo tenso 200 horas. Llega un punto en el cual tenés que aflojar ese músculo. Entonces, por un lado no está bueno lo que está pasando, por otro lado es sano y natural. Los seres humanos no podemos vivir llenos de adrenalina en estado de alerta permanente durante meses y meses. Es normal y el cuerpo lo hace también porque lo necesita para sobrevivir el afloje. Y entonces vas incorporando y naturalizando cosas. El conteo sistemático de los casos y de los muertos, que al principio nos producía efectos súper como traumáticos, ¿no? Esta cosa de reunirnos frente al televisor, estar todo el día en tu casa y ver cuántos casos hay, cuántos muertos hay, el relato. Yo diría que si yo salgo a la calle y le pregunto a la gente la historia de alguno de los casos fallecidos por el coronavirus, es mucho más probable que recuerden el relato vital de los primeros casos que el de los últimos, con los que ya no damos tanto detalle ni contamos tanto esa historia. Pero eso es normal. Distinto es ver si eso nos hace bien en este momento o no. Pero yo creo que lo que está pasando es que normalizamos las cosas, las incorporamos al día a día. Miramos y decimos, ay, se murió, vamos subiendo el umbral de asombro. Entonces, para asustarnos necesitamos por arriba de los 100 casos. No nos alcanza. Antes era 30, después fue 60, ahora estamos como necesitando 100. Y después esa cosa como del
comentario que dice la gente que le encanta a los encuestadores y a los consultores, ¿no? Las encuestas son un invento, yo no conozco a nadie que haya contestado una encuesta, ¿no? O sea, yo creo que también pasa eso, ¿no? Hasta que no se me muere nadie cerca, se me enferma nadie cerca, no me asusto del todo. Yo lo viví con casos de gente que se enfermó cerca y haces como un reboot, ¿no? Como un reset de tus prioridades y volvés otra vez a ese lugar de las lavados de manos medio compulsivo y el tapaboca, pero necesitas cada tanto como que te reseteen el sistema y creo que como sociedad y como colectivo todavía no hemos vivido claramente un episodio de reseteo en el último tiempo. No nos asustamos, no estamos asustados. Salvo, coincido con Martín, gente más grande. Yo igual creo, la otra vez preguntaba a científicos y médicos el tema de la BCG, por ejemplo, y me decían que no es para nada descabellado pensar que tiene una influencia. Yo creo que la razón por la cual en Uruguay los contagios no aumentan tanto como en otros países tiene que ver con la densidad poblacional, probablemente con la BCG, y no tanto con esa fantasía que tenemos de que somos soldados obedientes de la libertad. Yo voy por la calle y no veo eso que después repetimos. Eso vende lo que pasa, eso sirve. Claro, eso nos levanta la autoestima y nos deja bien. Pero no es cierto. Claro, pero no es... Nos encanta que los argentinos piensen que somos la versión ordenada del Río de la Plata, pero en realidad yo nunca logré ver porcentajes interesantes de gente con la nariz adentro del tapaboca en determinados lugares. No veo que la gente, es más, veo que se achica la cantidad de gente con tapaboca, lo que decía Doís de las ferias. Entiendo desde el lugar del feriante, pero no desde el lugar del cliente que va sin tapaboca. Veo gente estornudando. Digamos, nos falta un reseteo. Es horrible lo que digo, porque no es como que lo estuviera pidiendo, no lo estoy pidiendo, pero lamentablemente los seres humanos funcionamos así. Tal cual. A ver, Agustín. Yo empiezo con llevándole un poquito de la contra en Laura. Yo sí creo que la sociedad uruguaya... tiene cierto apego a las normas, tiene cierto apego no cultural, que obviamente, y tomo lo anterior, el ejemplo del músculo que Ana Laura puso es perfecto, y obviamente eso funciona también. Uno no puede estar tensionado todo el tiempo, pero dentro de esa realidad de que la gente llega un momento que afloja, yo creo que la sociedad uruguaya es una sociedad, en buena medida, obviamente, siempre vamos a ver gente que infringe las normas, pero en buena medida, y depende si obviamente, y en esto podríamos entrar a bailar un poquito más fino, entre jóvenes y viejos, entre Montevideo e interior, creo que podría ser una discusión bien interesante, y de hecho hay algún dato interesante sobre esto que estoy diciendo, pero creo que sí, que es una sociedad que más o menos cumple las normas cuando se le indican y cuando creen que tiene sentido, y en eso hubo una de las pistas... ¿Cómo? Cuando cree que tiene sentido. Cuando cree que tiene sentido, y en eso creo que hubo una de las pistas de por qué funcionó bien, además de que capaz que la densidad juega, pero la densidad, hay muchos países con densidades similares que no lograron lo mismo, la BCG quizás juega, no tenemos ni idea, pero es probable. Un apunte final como para cerrar, y tomo algo que dijo Martín, de esto de la dictadura de los médicos, obviamente es un disparate gigante, y hace acordar como a la lógica más trampista, más berreta. Yo sí lo que creo que fue otro acierto de nuestro país es darle el lugar adecuado a la ciencia, y ese no es el lugar de la toma de decisiones. Y eso lo dejaron bien claro los propios científicos. Los científicos aconsejaban, pero muchas de las sugerencias científicas, y no le quiero poner comillas porque creo que eran científicas a la medida de lo posible, han cambiado. Recordemos todo lo que fue la discusión del tapaboca. Al principio la Organización Mundial de la Salud decía, no hay que usar tapaboca, el tapaboca es peor. Le dimos 3 vueltas con los lugares abiertos, cerrados, si era por aerosol, si era por micro o por partículas. Hay muchas cosas que estamos viendo, y en ese sentido los científicos hacen lo mejor que pueden por darnos la mejor información disponible, pero es un político el que asume la responsabilidad de tomar la decisión, de poner la norma y de intentar hacerla cumplir. Y en ese sentido creo que hubo algunos países que el político trató de esconderse atrás de los científicos, un poco por cobardía, un poco porque al principio era popular, porque se disparó la popularidad de los gobiernos al principio. El gobierno, cuanto más dura era la medida que tomaba, más le subía la popularidad los primeros meses. Y muchos se escondieron atrás de los científicos y no quisieron, bueno, esto yo no tengo nada que ver, esto lo dice un doctor.
Y creo que en eso en Uruguay hay un sano equilibrio entre ciencia y política. Cantidad de mensajes, ¿eh? Como siempre que abordamos este tema, esto que nos pasa a todos, hacemos esta especie de catarsis colectiva, reflexionamos sobre lo que estamos sintiendo todos. Bueno, son muchísimos los mensajes. Ahora después, en todo caso, en la tanda los ordenamos y en algún momento los comentamos. Volvemos enseguida porque hay otros temas en la agenda de la tertulia de hoy.